Es hora de hablar de cómics. Entonces hablemos de cómics. Oh, ok. Ok, está bien. Esto es Bam, el podcast. Oh, yeah. Así es, amigos, así es. Bienvenidos a un episodio más de Bam, el podcast. Les habla como siempre Rudyman7653, Twitter e Instagram. Red Assassin 55, Twitter e Instagram. Recuerden, amigos, que nos pueden encontrar en Pam-podcast en Twitter e Instagram, en Pam el podcast en Facebook y en YouTube, en varias plataformas de podcast bastantes chidas, y en todos los sábados en punto de las 12 del día, hora de la Ciudad de México, a través de Radio Voces y Destellos. Voces y Destellos. Brillando la radio. Brillando la radio. Y pues bueno, seguimos con el mes de los debates. Noviembre lo hemos vuelto el noviembre debatible. Vamos o debatiblemente noviembre. O debáteme esta, perro. Y pues bueno, la semana pasada habíamos hablado sobre Doctor Doom y lo que significa vivir bajo su yugo, y tocamos un poquito de temas, a lo mejor un político, geopolíticos, obviamente relacionados con el mundo del cómic y cómo se podrían aplicar usando referencias de del mundo real. Humana real. Exactamente, y aquí pues pretendemos hacer lo mismo. Sin embargo, creo que nos vamos a ir un poquito filosóficos. Obviamente, si tienen algún comentario que, no sé, nos quite de nuestro error y nuestra ignorancia, porque evidentemente no somos filósofos, pues... Nos gusta pensar que somos medianamente pensantes, pero después vemos de... Nos falta leer. No, neta, nos falta leer, pero pues bueno. A ti más, güey, pero yo qué... Ay, chingas, madre, pero bueno, que tengamos la misma jefa. Pero pues bueno, el día de hoy, damas y caballeros, una plática de filosofías. Doctor Manhattan contra Superman. A ver, para empezar, ¿de dónde surge esta idea? Antes de entrar a los temas, nosotros tomamos esto a base debido a que habíamos visto lo que es la primera intervención de los Watchmen en el universo DC, dicho de cierta forma, ¿no? O sea, como ya haciendo crossover de los personajes y las historias. Sí, ¿Cuál es el número, gordo, en donde esto se presenta? Pues más o menos en la historia de Doomsday Clock, que lamentablemente por muchos atrasos de sacar de la copia, incluso esto fue antes de COVID, así que eso no puedes culparlo del COVID. Tardaron en sacar un chingo los números. Cada uno casi tenía 3 meses de separación. Y dices, ya, chingue su madre esto. Y dime, gordo, precisamente es aquí donde se da, ¿no? Exacto. Todo fue porque Doctor Manhattan estaba experimentando con la línea del tiempo de Superman. De por qué Superman es la piedra angular de este universo. Por qué todo se basa a través de él. De si está o no está, cuándo llega el universo, cuándo no llega, cuándo llega a la Tierra o no. Le dio la curiosidad, más que nada por cómo es que él es este símbolo de esperanza, o sea, y voy a ver si realmente la esperanza muere, o sea, como en un experimento científico cuasi psicótico. Pues yo más bien diría que es un experimento social, ¿no? Sí. De esos que luego ves en internet. Pero uno no muy bueno, la mayoría no muy buenos, pero... Ahora, para quienes no lo sepan, el Doctor Manhattan, ¿quién es el Doctor Manhattan? Es un personaje poderoso, pero platícanos un poco más, gordo, para quien no lo sepa. Para referencias pueden leer la novela gráfica Watchmen, ver la película Watchmen, porque está perfectamente basada en la novela gráfica, pero en sí Doctor Manhattan es el único superhéroe, o sea, el único que realmente tiene poderes en un universo donde supuestamente sí hubo superhéroes, pero todos eran como... versiones más psicóticas de Black Canary, Green Arrow y sobre todo Batman. Pero más ¿y dónde entra este Doctor Manhattan? Doctor Manhattan, como dije, fue un Doctor Osterman, al principio alguien que estudió para ser relojero, pero después cambió a fuerzas por su papá, cambiar a científico nuclear. Obviamente aplicando el método científico a todo, tuvo un accidente donde prácticamente se deslinda de su humanidad. Y se vuelve muy frío, como que a la humanidad le parece, como él puede ver todo hasta niveles que no podremos considerar de lo pequeños que son, como a niveles tan cósmicos que ni siquiera ¿Atómicos? lo podemos entender. Atómicos, no, peor, más pequeños que atómicos.
O sea, su capacidad de observación y de análisis es tan, sobre todo de observación, es tan grande y tan detallada que es donde entra en este debate y es donde se hace ciertas preguntas de por qué Superman es como es, por qué es tan importante para el mundo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Lo dijo Jeff Jones antes de escribir, cuando empezaron a promocionar esta historia de no quiero una pelea entre estos dos, porque una pelea sabemos que Doctor Manhattan la gana fácil. Más bien, una muchos fans de Superman. Muchos fans de Superman tal vez no estarían tan de acuerdo, pero pues bueno. Dado lo que nos dice la historia, sí, lo sé, pero seamos realistas. A lo que vamos, lo que interesante de estos dos no es qué tan poderosos uno puede golpear al otro, sino más bien qué sería una plática entre estos dos. Sí, o sea, no es que tampoco se vayan a ir por un cafecito a platicar, simplemente que se da en un contexto en el cual Doctor Manhattan dicen, ¿para qué me meto en estos rollos? Si de todos modos no va a importar, que es donde viene la parte del debate, ¿no? O sea, haga lo que haga, o sea, al universo le va a valer madre lo que pasa en la Tierra, una guerra nuclear, una catástrofe, una matanza, o un accidente, que un niño se caiga de un edificio, que una persona muera por un accidente de bala o algo así, si al final de cuentas son polvo. O sea, la verdad es y Superman tiene esta idea opuesta de todas nuestras acciones, porque aquí va la otra cosa. Superman tal vez no sea físicamente tan poderoso como el Doctor Manhattan, pero todas nuestras acciones, ¿qué? Todas nuestras acciones importan, porque él también puede ver al mismo nivel que el Doctor Manhattan. Puede ver a niveles tan subatómicos que no lo podremos siquiera empezar a conceptualizar, y a escalas tan grandes que nuestro cerebro apenas puede concebir lo que es un fragmento de eso. Superman también tiene esa capacidad de observación, y él tomó esta otra aproximación de sí, ¿sabes qué? Nuestras acciones sí importan, la moralidad importa, no importa cuál sea tu moralidad, tus acciones importan. Y eso es donde empieza este debate, también donde lo llevamos, donde yo tomaré el rol de mi querido chico de azul Superman, y tú tomarás el rol de Doctor Manhattan, en el cual su aproximación es, pues ¿para qué chingados si de todos modos no somos nada? Pues sí, tú vas a ser el otro chico de azul, pero más que nada porque es azul y se deja llevar por la brisa, porque no usa ropa. Doctor Manhattan normalmente está desnudo todo el tiempo. Y adquirió una tonalidad azul, ¿no? Sí, más que nada es su energía atómica de la forma que tomó. Muy bien. Pero bueno, ahora vamos a presentar los temas como tal, de donde se refuerza esta idea. Sí. El tema de donde sale esta vertiente por la cual el Doctor Manhattan insiste demasiado en que realmente no importa nada de lo que hagamos si para el universo no somos nada, es de una corriente que se llama nihilismo. Esta doctrina filosófica es una que considera que al final todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido. ¿A qué nos referimos con esto? Se fundamenta en la creencia de que la vida no tiene sentido y de que no existe una deidad, como luego se hace ver a la gente, puesto que la naturaleza y el universo son indiferentes con el ser humano, valores y sufrimiento, y que no existe un fin último teleológico en ausencia de un orden divino, toda vez de que Dios ha muerto o Dios no existe, que no hay una verdad absoluta y que la realidad solamente es aparente. Se presenta como nihilismo existencial, en la cual se sostiene que la vida carece de un significado objetivo, propósito o valor intrínseco. ¿A qué nos puede llegar a pensar? De que realmente, ¿para qué salvo a las personas si para el universo el ser humano no deja de ser peor que un átomo? ¿A qué me refiero a esto? Al tamaño del mismo. Es solamente una pequeña pizca de polvo, un grano de polvo dentro del universo. Entonces cualquier cosa que le pase a un ser humano, un accidente, que lo asalten, ¿qué más? O cualquier repercusión que tenga con la sociedad dentro de un sector del planeta, pues realmente el universo le vale madre. Sigue existiendo.
Entonces, ¿para qué molestarse en salvar a la gente? ¿Para qué molestarse en buscar ayudar a esas personas, ¿no? Eso es parte de lo que presenta el nihilismo. Es una doctrina que es bueno, el término como tal fue creado por Ivan Turgenev en su novela Padres e Hijos, y dice en la cual dice que nihilista es la persona que no se inclina ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe, y se extendió de una manera tal en la sociedad rusa de la mitad del siglo XIX con un significado muy diferente, que es para los conservadores era ofensivo y para los revolucionarios demócratas era una señal de identidad. O sea, ¿por qué me voy a rebelar ante o por qué voy a someterme a una autoridad si de todos modos dentro del orden de las cosas y dentro del orden de la vida y el orden del universo es lo mismo que nosotros, ¿no? Y de alguna manera quien lo estructura o quien estructura esta conceptualización es Nietzsche, que ojalá lo haya dicho bien. Él estructuró la conceptualización del término, pero ya existía como corriente en la antigua Grecia, representado por la escuela cínica y el escepticismo, ¿no? Y entonces volvemos al punto del que simplemente es una corriente que te hace pensar que pues lo que hagamos, qué chingados importa, ¿no? Pues sí.